Hoy nos acompaña para nuestra entrevista en estudio Hilda Aguilar, jefa del Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación Pública. Hablaremos sobre la campaña que está desarrollando el MEP en conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, para trabajar con población con discapacidad a partir del libro Es parte de la vida. Bienvenida, Hilda, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias por venir. Hilda, en ediciones anteriores conversábamos sobre uno de estos dos proyectos que se están trabajando con el Fondo de Naciones Unidas para promover la educación sobre derechos sexuales y en sexualidad de estudiantes y, bueno, población con discapacidad en general. Ya supimos sobre la sexualidad en lengua de señas y las diferentes herramientas que se crearon. Además de ese proyecto que ya conversamos en programas anteriores, hoy queremos hablar sobre la adaptación del libro Es parte de la vida, que se creó en Uruguay y que se adaptó a Costa Rica para que sea un recurso para promover la educación sexual de la población con discapacidad en el MEP. ¿En qué estado está este proyecto actualmente? Bueno, voy a hacer un recuento muy rápido por qué surgió realmente esta oportunidad, y fue precisamente cuando se presentó el primer proyecto en lenguaje de señas que tuvimos la oportunidad de conocer a don Sergio Meresman, y él presentó este trabajo que ellos habían hecho en Uruguay de Es parte para la vida, y nos pareció un material realmente muy interesante, porque si hay una población con la que menos se ha trabajado el tema de la sexualidad es con la población con discapacidad, y a veces muchísimo menos con población que está en centros específicos de educación especial, ¿verdad? Es población en la que se ha visto esa idea del eterno niño, de seres asexuados, donde ha habido poca oportunidad, y realmente es un tema que se ha trabajado poco. Cuando conocimos este material nos pareció muy interesante, y nosotros dijimos, ¿para qué vamos a tener que hacer nosotros un material totalmente nuevo si ya hay este material que además se construyó con participación de personas con discapacidad? Y pensamos que era una oportunidad, sí podíamos hacerlo. Y fue cuando se empezó, en conversaciones con don Sergio y el Fondo de Población, le pide a él la autorización para hacer una adaptación para Costa Rica. Para Costa Rica. Y él acepta, ¿verdad? Que hagamos una adaptación, y entonces el proceso de adaptación se lo designamos a Juan José Solano Barbosa, el psicólogo del Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell, quien hizo el primer proceso de adaptación para este país. ¿En qué consistía la adaptación? Mucho en el tema de vocabulario, ¿verdad? Un vocabulario mucho más costarricense, más propio. Además, en las ilustraciones, por ejemplo, los estudiantes si usaban uniforme, el uniforme fuera el que se usa en Costa Rica, y además poderle incluir algunos apartados más propios. En la segunda parte de la revisión la hicimos en el Departamento de Educación Especial, con el apoyo de Celia Jiménez, una de las asesoras nuestras, y también con Jamie, una de las asesoras de vida estudiantil que ha venido trabajando este tema. La idea es que a partir de esta herramienta se cree toda una estrategia para llevarla a los centros educativos, claro, para los estudiantes, para los docentes y para las familias. Esa es la etapa que sigue, ¿verdad? Ya tenemos esta adaptación y se va a hacer la publicación de esta versión para Costa Rica. ¿Cómo va a ser esta estrategia? ¿En qué consiste, muy brevemente, Hilda, las actividades? Si va a ser con talleres, si va a ser en estos centros de educación especial solo con los estudiantes, ¿cómo va a ser la metodología? Bueno, en primer lugar, con quien vamos a trabajar primero son con los profesionales en psicología que están nombrados en los centros de educación especial, que es la primera población meta, porque es la que menos acceso ha tenido a este tipo de material y a este tema, ¿verdad? Entonces la idea es trabajarlo primero, trabajando con ellos el material, cómo está diseñado, porque además la adaptación costarricense también tiene unos ajustes en el enfoque, ¿verdad? De la sexualidad como una cuestión mucho más integral, y la idea es que ya cuando ellos conozcan bien el material, ellos puedan desarrollar talleres con los docentes, con las familias, porque paralelamente también hemos hecho una guía de familias, de apoyo a las familias, ¿verdad? De acompañamiento a las familias, y también propiamente con los estudiantes, que eso es una parte muy importante, ¿verdad? Pero eso ya sería, la primera es con todos los psicólogos, y después cada centro lo hace en su propio espacio. En su propio espacio. Pues es una estrategia que, como usted decía, bueno, este es el primer público, pero que busca que en algún momento se logre abarcar más población, ¿verdad?
iremos conversando en la siguiente parte de esta entrevista sobre cómo lograr, ¿verdad?, implementar, y la importancia que tiene, de verdad, como decía Gilda, de que esta información sobre educación sexual llegue a la población a la que normalmente se le excluye en todos los procesos de educación, de participación en derechos sexuales. Cuento que me acompaña Gilda Aguilar, jefa del Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación Pública. Estamos conversando sobre cómo el libro uruguayo Es parte de la vida está siendo una herramienta para trabajar el tema de la sexualidad con población con discapacidad aquí en el país, cómo se va a elaborar este proyecto de este libro que se adaptó a nuestro contexto costarricense. Gilda, conversábamos en la primera parte de la entrevista, tenemos este público meta principal que es la población en aulas, ¿verdad?, dirigidas a población con discapacidad en el MEP y a centros de educación especial, ¿verdad? ¿Cómo ir logrando que estos procesos de formación, por ejemplo, la población con discapacidad intelectual, que es la más segregada todavía, se dé no solo dirigida específicamente a población con discapacidad, sino que podamos tener espacios en los que haya personas con y sin discapacidad claro, compartiendo y debatiendo sobre estos temas? Bueno, aquí hay un elemento importantísimo de mencionar, y creo que este material aparece en una coyuntura importante para el Ministerio de Educación, y es todo el trabajo que ha venido apoyando el Fondo de Población al Ministerio, con consultorías también en el apoyo de la política de educación para la afectividad y la sexualidad que se ha venido trabajando. Entonces, creo que una cosa importante es que esto no queda descolgado, ¿verdad?, sino que queda como parte de toda esa política que se viene trabajando en el Ministerio, porque además nosotros, la población con discapacidad que ya está en los centros educativos regulares, forma parte de la matrícula general, ¿verdad? Y entonces con esta población se trabaja lo que se trabaja con cualquier otro estudiante. Y eso posiblemente se va a trabajar desde los programas de ciencias, que están en proceso de revisión en el Consejo Superior de Educación, pero también se trabaja desde vida cotidiana, ¿verdad?, en los centros educativos, y desde orientación. Y en el caso nuestro, el Departamento de Educación Especial ha hecho una alianza importante con el Departamento de Orientación del MEP, ¿verdad?, para que podamos realmente, la gente pueda entender a dónde están las barreras para la participación de los estudiantes con discapacidad. Y ahí que usted menciona eso, Gilda, me llamó mucho la atención, porque justamente estaba yo pensando en esto. Bueno, usted dice, viene a complementar este proceso que ya inició el Ministerio de Educación Pública con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas, porque ya este proyecto de afectividad y sexualidad se viene desarrollando hace varios años, ¿verdad?, en el Ministerio de Educación Pública, pero este mismo material que va dirigido a toda la población no habla específicamente de la sexualidad de población con discapacidad. Entonces, la población sin discapacidad o aquella con discapacidad que está integrada al sistema regular no está recibiendo información sobre los mitos que existen sobre la sexualidad de las personas con discapacidad, ¿verdad? Cómo complementar el proceso que se está dando a todo el estudiantado para que también las personas que no tienen una condición de discapacidad o que la tienen y están integradas también puedan ver estos temas específicos. Claro, más bien yo pienso que el material que se ha hecho en el caso de los estudiantes sordos es un recurso que se puede usar con cualquier estudiante, ¿verdad? Porque al fin y al cabo son materiales educativos, son educación para la sexualidad, ¿verdad? El asunto es que siempre hemos trabajado como todo por separado. Y la idea es que si un estudiante, estoy hablando de los estudiantes que efectivamente están en servicios educativos regulares, ¿verdad? Entonces, más bien, este material sería un apoyo para lo que se trabaja en los centros educativos regulares, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una parte importante de la población que también está en centros educativos regulares. Sí. Y eso, digamos, eso es parte de lo que tenemos que aprender a usar, ¿verdad? Que cómo los materiales que a veces han sido diseñados para personas con discapacidad se convierten en un recurso valiosísimo para todos los estudiantes, y no pensar que eso solo los vamos a usar con la población con discapacidad. Sí, para concluir, Gilda, precisamente en eso, el libro se encuentra disponible en línea en www.unfa.or.cr. Está tanto la versión original, la uruguaya, como la adaptación TICA. Entonces es importante que si la gente quiere revisar, puede ingresar ahí y encontrar las dos versiones de estos libros. Y todos los otros materiales que se han trabajado con el Fondo de Población, que eso es muy importante, que la gente pueda acceder, y ojalá más bien, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Puedan utilizar este material. Así es. Que realmente es muy bonito, además.
Sí, pues ojalá que la gente le saque provecho. Muchísimas gracias a Hilda y esperamos tenerla pronto aquí en el programa hablando de todo el proceso que se necesita para que en Costa Rica haya una educación inclusiva. Muchas gracias por venir. Con mucho gusto, un placer. Y le recordamos la página donde usted puede encontrar estos materiales, www.unfpa.org.cr, y ahí usted puede descargar este libro del que hemos estado hablando y otros materiales para el apoyo de la educación sexual de personas con discapacidad.